Yo me acuerdo que habíamos hablado del yoga de Patanjali, ¿sí? ¿Qué se acuerdan ustedes? Bien. Vamos a ir a una parte que era muy importante, que era, a ver, ya aparece, para entender el yoga de Patanjali, este era exactamente, ¿sí? Y decía, vamos a leer rapidito. Para entender el yoga de Patanjali es necesario situarlo en el contexto filosófico al que pertenece, en este caso, en el marco de Samkhya Yoga. Hay dos escuelas filosóficas antiguas en la India. De hecho, Patanjali, con los aforismos del yoga, Yoga Sutra, establece los fundamentos de la escuela filosófica ortodoxa del yoga, que se muestra estrechamente asociada con el Samkhya. En el Mahabharata ya aparecen mencionados el Samkhya y el yoga como dos métodos contrapuestos. El primero implica una forma de análisis de tipo intelectual y el segundo una disciplina práctica. Patanjali nos presenta en sus aforismos mucho más que los principios de una técnica, ya que incluye en ellos todos los ingredientes propios de un sistema filosófico, una ontología o ciencia del ser. ¿Sí? Bien. Después habíamos estado leyendo el cosmos de los Yoga Sutras. ¿Mm? Y acá hablaba ya me fijo, porque yo me acuerdo que estábamos hablando si no me equivoco, háganme acordar de las gunas. Creo yo que estábamos hablando de las gunas. Dice, el espíritu o conciencia, Purusha. En la materia primera o naturaleza primordial, Prakruti, o sea, el espíritu es Purusha, que también es nuestra conciencia. Y la naturaleza primordial, Prakruti. El espíritu es consciente, pero inmutable e inactivo. Es como un ojo que todo lo ve, pero que no hace nada. Por eso se lo denomina también el vidente o el testigo. No hay un único espíritu, sino muchos que corresponden a cada una de las almas encarnadas que se identifican con un cuerpo y una mente. Como iremos viendo, el objetivo del yoga es precisamente extraer el espíritu que está incrustado en la materia, concretamente en la mente. ¿Sí? Nuestros juegos mentales muchas veces nos hacen que nos identifiquemos demasiado con la materia, entonces quedamos atrapados en esos juegos mentales, con nuestros sentidos siempre hacia afuera, estimulando el ego, estimulando las falsas necesidades, viviendo una vida para complacer falsas necesidades, porque es lo que el entorno y el sistema nos propone, que necesitamos esto, lo otro, un título, cada vez más cosas. ¿Por qué? Porque ya no escuchamos el espíritu, que es lo que nos dice qué es lo que necesitamos realmente, ¿sí? Entonces, cada vez vamos detrás de un montón de acciones que lo que hacen es escuchar el ego. Eso nos hace que sigamos creando cadenas kármicas y quedemos atrapados en el mundo de la materia con una conciencia que vive para complacer la materia, atrapada en la rueda de samsara con todas sus leyes, ¿sí? De esta dimensión de la materia. Entre ellas la ley del karma, de la reencarnación, de causa y efecto,
del Dharma, ¿por qué no nombrar también lo que nos ayuda a liberarnos de estar atrapados en la materia? Está bueno tener una experiencia con la materia, pero no caer presos o atrapados y estar más tiempo del que deberíamos, porque eso no es fácil. Siempre nos terminamos alejando de nuestro espíritu y eso nos vuelve demoníacos, lo habíamos hablado el otro día. Bien. La materia, por el contrario, es una sola. Es inconsciente pero activa. A diferencia del espíritu, la materia es mutable. Se encuentra en un estado de constante transformación. La materia es ciega, no ve nada, pero paradójicamente lo hace todo. La materia es la energía de la vida, la energía que crea, que genera los ciclos, que genera el movimiento, que genera la renovación, que destruye para volver a construir, ¿sí? Esa es la energía, es la Shakti. Pero cuando no tiene nada que la contenga, ¿sí? Empieza a generar todo supernovas, tsunamis, volcanes, todo lo que es caos, caótica, es una energía caótica si no está en comunión, ¿sí? o en matrimonio místico con la conciencia cósmica. Y como es el cosmos, el macrocosmos, es nuestro microcosmos. Nosotros tenemos esa energía, la materia, la mente, tenemos el impulso de la fuerza de la vida, ¿sí? Y tenemos nuestro espíritu que viene, ¿sí? Y tiene que ser el que ayuda al equilibrio de estas dos fuerzas. La fuerza de la materia, de la Shakti, y nuestro origen divino espiritual. Esto lo habíamos hablado, y de esto venían las tres energías, en donde hablábamos de que en el plano de la materia, el espíritu, para que nosotros podamos escuchar al espíritu, para que nosotros podamos llevar una vida espiritual, debemos conocer estas tres energías que nos gobiernan a nosotros, que nos llevan a diferentes estados de ánimos, sensaciones, sentimientos. Tenemos que no identificarnos con todo eso, porque comprendemos a través de este conocimiento que son estados de la mente influenciadas por estas tres fuerzas, ¿sí? Que una está conectada con la otra. Habíamos hablado de las gunas, las tres energías, sattva, rayas y tamas. Estos tres constituyentes de la naturaleza pueden ser entendidos como tres hilos que trenzan la cuerda del universo. Estos tres hilos son las energías básicas o modos elementales de la materia primordial. Por lo tanto, el universo está íntimamente conformado por estos tres constituyentes, estas tres energías. No hay nada en el mundo creado que no esté formado por estos tres constituyentes. Como ya hemos dicho, cuando estas energías se entran en un estado de reposo o equilibrio, la materia primordial se halla en un estado no manifiesto, indeterminado, informe, guardando en sí todas las potencialidades y reteniendo todas las acciones. Antes que el mundo exista, todas las posibilidades de existencia permanecen dormidas en el magma indiferenciado de la materia prima. En concordancia con cosmogonías más antiguas, y como también hemos apuntado anteriormente, para que la creación se produzca hace falta que sobre la materia primordial caiga la mirada del espíritu, Purusha.
lo que produce un tipo de agitación en la naturaleza indeterminada que rompe el equilibrio de las energías, y a partir de allí, las diferentes combinaciones de sattva, rayas y tamas crean la diversidad del universo, ordenado ontológicamente en 24 principios que van desde el sutil al más tosco, o desde lo más inespecífico hasta lo más específico. Bien, hasta acá, ¿entienden lo que son las 3 gunas? Vamos a interactuar un poquitito. Habíamos hablado con respecto a la cosmovisión de los Yoga Sutras, ¿sí? Habló de que existe la conciencia y la energía. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? La conciencia tiene tiene cualidades masculinas y la energía femeninas. Uno es pasivo y el otro es activo. ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es el activo? ¿La energía o la conciencia? ¿Están allí, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, maestra, estamos pensando. A ver, a ver. La energía del activo. ¿Qué es la energía? Dijo la conciencia y no me acuerdo lo otro. Sería el otro. Y el espíritu, la conciencia del espíritu, dijo. Ahí está. Dije que existe la conciencia, ¿sí? Y existe la energía. Sí. Bien. Entonces, vamos más arriba para que ustedes entiendan. Que había 3 tipos de energías y que estaban se encontraban en todo lo que nos rodeaba. Tienen distintos estados. Sí, pero antes de llegar a las gunas, vamos para atrás. Bien. Acá, en donde dice, el cosmos de los Yoga Sutras, escuchen, dice, el espíritu o conciencia y la materia prima o naturaleza primordial, ¿sí? Vamos a hablar de ello. El espíritu, que es conciencia, es inactivo. O sea, el espíritu es inactivo. Es como un ojo que todo lo ve. La materia, por el contrario, es una sola. Es inconsciente, no es consciente, ¿sí? Pero es activa. Entonces, el espíritu, que es la conciencia, es inactiva. Y la energía es inconsciente y es activa. Eso, por favor, anoten en un cuadernito, porque estamos estudiando, ¿sí? Entonces, según los Yoga Sutras, la conciencia, o sea, nuestro espíritu, ¿sí? O el alma, siempre el espíritu está con el alma, la conciencia en sí, alma, espíritu, tu conciencia, ¿sí? Es inactiva. Y tu inconsciencia es activa, es la que genera los impulsos, la vida dentro tuyo. También así se creó el universo, cuando esta energía inactiva y activa se juntan, ¿sí? Se crea el mundo material. Y en él rigen 3 leyes. Son 3 energías que se llaman las 3 gunas. Estas 3 gunas son sattva, rayas y tamas. Sattva es la bondad, rayas es la pasión y tamas
es la ignorancia. ¿Sí? Ninguna es buena, ninguna es mala. Interactúan entre sí y permiten todos los procesos que existen para que nosotros podamos, ¿sí?, experimentar la vida y trascenderla. Vamos ahora entonces, ¿cómo son estas tres energías básicas de la naturaleza? Tanto en el cosmos, como en el planeta y como dentro nuestro. Sattva, vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Simbolizado por el color blanco. Hagan resumen, por favor, pongan sattva y vayan anotando lo que es importante. Simbolizado por el color blanco, posee cualidades como la transparencia, la luminosidad, la claridad, la ligereza, el conocimiento, el movimiento ascendente, la felicidad y la bondad. Rayas, o rajas, como dice ahí, pero se dice rayas, simbolizado por el color rojo. Posee cualidades como la movilidad, la actividad, el estímulo, el esfuerzo, la fuerza, la expansión horizontal, el deseo, la pasión, el dolor y la enfermedad. ¿Sí? O sea que es un poco de todo. Tamas es simbolizado por el color negro, posee cualidades como la pesadez, la solidez, la oscuridad, la indiferencia, la negligencia, el movimiento descendente, la ofuscación, la embriaguez, el sueño y la inconsciencia. ¿Sí? Como veremos más adelante, la práctica del yoga es de dos tipos. El primero es una purificación de la mente mediante la obstrucción de rayas y tamas. Hasta acá se entendió que el método de yoga lo que hace es empezar a trabajar a las personas a través de la disciplina, la práctica, sacarla de esos estados que son depresivos, pesados, impulsivos, hiperactivos, ¿no? De tamas y rayas. Cuando ya logran controlar esas energías, salir de esos estados, se los empieza a impulsar hacia sattva, ser más generosos, más buenos, ¿sí? Hacia la claridad y hacia la transparencia. El segundo tipo conduce al cese de la mente y no solo a su purificación. Eso se consigue mediante la supresión del mismo guna sattva. Acá hablamos ya de un estilo de yoga que a través de la práctica de un yoga como por ejemplo el tántrico, un yoga de ñaña yoga, o un yoga como el bhakti yoga, que es la devoción a Dios. Entonces acá se empieza a conocer nuestra parte más bondadosa, pero luego a trascenderla. Empezamos ya a identificarnos no tanto con la bondad, sino con un amor compasivo, que no es lo mismo que el amor apasionado ni el amor bondadoso. El amor bondadoso es solidario, hace el bien, trata de ser justo, pero el amor compasivo no mide, no analiza y no juzga. Ama, comprende y ama y respeta la vida, respeta los procesos de evolución de cada ser humano. A diferencia de cualquier otra disciplina, trabajar el amor compasivo nos permite elevar nuestro estado de conciencia, trascenderlo y poder experimentar la presencia de Dios dentro nuestro. Bien, hasta ahí habíamos llegado. Bueno, me había mandado toda una charla, me acuerdo, hasta que se me cortó la luz, no sé si ustedes se acuerdan. Bien, ahora vamos a practicar, vamos a hablar la materia o el mundo perceptible. ¿Sí? Para entender mejor lo que queremos decir, podríamos utilizar el aforismo 2.18, que con la brevedad y elegancia propias de Patanjali define con 3 grandes rasgos las características del mundo perceptible.
La materia perceptible tiene una triple naturaleza que se corresponde con cada uno de los tres constituyentes. La iluminación con sattva, la acción con rayas, la estabilidad con tamas. Acá vemos que estas tres energías también nos pueden permitir eso. Estabilizarnos, accionar e iluminarnos. La naturaleza de estos constituyentes es el cambio continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo de la materia, en el mundo en el que vivimos, estas tres energías, con estas tres características, fluctúan todo el tiempo. Un día podés amanecer depresivo, otro día podés amanecer, ¡pum!, quiero hacer de todo, otro día estás meditativo y hipersensible, ¿sí? Ahora, es normal que experimentemos esto porque tenemos materia, ¿sí? Tenemos vida, pero tenemos el espíritu que tiene que encontrar el equilibrio, ¿sí? Controlar estas energías dentro nuestro. Saber salir cuando estamos muy pesados, movernos, hacer pranayamas, hacer asanas, salir a caminar, accionarnos. Cuando estamos muy rígidos, ¿sí? Estamos haciendo muchas cosas, debemos empezar a trabajar nuestro cuerpo, nuestra respiración, a calmar los pensamientos, canalizar, hacer ejercicios de asanas, porque el asana es el conjunto del movimiento consciente, canalizando tu energía por el cuerpo, ¿sí? Para revitalizarlo. Eso te hace calmar tu mente. Y una vez que logramos calmar la mente, meditamos. Nos vamos hacia adentro, llevamos nuestros sentidos hacia adentro en busca de la presencia de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Para ello debemos escuchar el corazón en donde está el espíritu. Bien. Y así entonces se van fluctuando entre sí, una relacionada con la otra. Mientras cuando nosotros meditamos y entramos en común unión con Dios, ¿sí? En meditación tenemos que sostenernos en ese estado. Ese es un estado de santidad para lo que le llamarían las religiones, o de iluminación, los yogis, o de un nirvana, los budistas. Poder sostenernos en ese estado es haber podido trascender estas tres energías que viven condicionando a las conciencias de los hombres. Entonces, la disciplina de sattva ayuda a que mediante el mantra, mediante levantarte temprano, hacer asanas, y siempre controlar que estés dentro del camino del Dharma, de los 8 pasos, vayas pudiendo no caer tan seguido en los otros estados, mantenerte en sattva para luego irte más allá y sostenerte en un estado de santidad. ¿Sí? Después acá habla también, dice, la agitación creativa de las energías básicas de la naturaleza llevará a la creación del universo en orden descendente. ¿Sí? Desde lo más sutil a lo más tosco, a través de un proceso de cambio continuo. Entonces es muy importante que más seamos los que buscamos y enseñamos cómo hacer lo contrario, irnos desde lo más tosco hacia lo más sutil. Muchas veces también esto da lugar a una filosofía en donde muchas veces es necesario el caos para que se renueve la materia, como también nuestra vida, nuestras decisiones, ¿no? Pero después del caos viene la destrucción de todo lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Y así estamos en esa rueda donde todo se repite. El aforismo afirma también que el mundo perceptible es dual y que está formado por un lado, por un mundo físico formado por elementales y objetos físicos,
y del otro lado por un mundo mental, formado por la mente y los sentidos. De hecho, hay un gran paralelismo entre estas dos manifestaciones de la naturaleza. No hay que olvidar, sin embargo, que desde el punto de vista del Samkhya Yoga, tanto el mundo físico como el mundo mental son materiales, ¿sí? Son los que nos conectan con la materia. La creación del mundo empieza a partir de la materia indiferenciada y sin forma, el gran océano de la nada al que nos referíamos más arriba. La primera manifestación de esta masa indiferenciada es el intelecto en su forma universal, Mahat. A partir de este intelecto universal, la creación se bifurcará en las dos direcciones mencionadas en el párrafo anterior. Por un lado, se producirá la creación propiamente material y física, con la aparición en primer lugar de los 5 elementos sutiles, ¿sí? De los 5 elementos toscos, que quiere decir que el universo se forma, ¿sí? Primero los 5 elementos. ¿Cuáles son? A ver si me saben decir cuáles son los 5 elementos toscos, que a su vez también representan, están representados en sus cualidades, en su forma sutil en cualidades. ¿Cuáles son esos elementos? A ver si me los nombran. El otro día, el éter, ¿cuál otro más? Agua, tierra, aire y fuego. Aire y fuego. Bien, entonces tenemos tierra, agua, fuego, ¿qué más? Aire y éter. Perfecto. Bien. Estos son los elementos toscos. Ahora, estos elementos también tienen cualidades en un plano sutil, ¿sí? ¿Cuáles serán? Los dejo para que ustedes respondan eso. Bien. Si no, no vamos a terminar más. Bien, vamos a seguir leyendo entonces. Acá va a ir respondiendo de a poco. Por otro lado, se producirá la creación del individuo, una creación psicológica que se inicia con la aparición del sentido del yo. Hay, por lo tanto, una correspondencia entre los dos polos de la dualidad. La creación se podrá entender desde el punto de vista de los elementos, Bhuta, o desde el punto de vista de las facultades psicológicas, Indriyas. Acá vamos a hablar un poquito qué son los Indriyas. Cuando habla de las facultades psicológicas, habla que nosotros tenemos una mente, ¿sí? Y la mente se divide en 5 partes. Una parte es comanda todos nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, y comanda también el 6º sentido también lo comanda, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestros sentidos? Nuestros sentidos es la capacidad que tiene la mente para poder percibir el entorno. Una vez que percibe el entorno, es la manera en que el espíritu puede percibir el cuerpo físico y el mundo físico. A través de los sentidos se expresa, lo conoce, lo siente, va y viene información, y experimenta ser humano. Pero esa parte de la mente, que se llama manas, está conectada a otra parte de la mente donde se encuentra tu intelecto, que es el que trata de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo y no es justo, trata de encontrar la verdad. Pero hay otras partes de la mente en donde se encuentran tus memorias genéticas, donde se encuentra el ego, que es la capacidad de la mente de identificarse con algo, ¿sí? Dependiendo del entorno y lo que vos vayas conociendo, vos te vas a ir identificando y vas a ir creando una personalidad. Pero esa personalidad está creada para que puedas interactuar con el mundo, pero no eres esa personalidad. Debes entender que eres el testigo, que eres tu conciencia. Entonces, ¿sí? La personalidad se puede modificar si nosotros tomamos conciencia
y corregimos nuestra personalidad, el ego, la facilidad de enojarte o de ser hipersensible, o también controlas tus sentidos. Por ejemplo, tus sentidos muchas veces, hay personas que son presas de su ego y hay personas que son presas de sus sentidos. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos, ¿sí? Se conectan al sistema nervioso, ¿verdad? O sea que si yo siento que algo es áspero es porque terminales nerviosas mías en mi piel me hacen sentir que esto es áspero. Y a través de los sentidos y del cuerpo estimulas tu sistema nervioso. A su vez genera hormonas, ¿sí? Bien, entonces a veces cuando sobreestimulamos algún sentido, ya sea con, qué sé yo, por ejemplo, podemos sobreestimularlo cuando jugamos, cuando nos drogamos, cuando bebemos, cuando nos gusta la adrenalina y siempre nos metemos en problemas, ¿sí? O sea, todo lo que sobreestimula tus sentidos que genera dopamina, ¿sí? Y también genera, ¿cómo se llama la otra hormona? Oxitocina, ¿sí? Entonces, eso sobreestimula el sistema nervioso y a través de tu sentido vas perdiendo el control, vas deteriorando tu sistema nervioso y cuando el cuerpo no está sano, la mente no está sana y el espíritu queda preso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sana tu cuerpo? La serotonina. Y la serotonina se la estimula a través de actividades del yoga y a través de pensamientos benévolos, bondadosos, de paz y de tranquilidad. A través del amor compasivo, a través de las actividades benévolas, a través del autocontrol, de la respiración y a través de asanas que hacen que se genere más serotonina, ¿sí? Porque el exceso de la estimulación a nuestros sentidos, que estamos rodeados de todo eso, y encima no solo eso, sino que estimulan también el ego, imagínense cómo estamos. Entonces, nosotros a través de las técnicas del yoga, tenemos un montón de herramientas para generar serotonina, para bajar los niveles de cortisol y empezar a regenerar nuestro sistema nervioso a través de todas las prácticas, asanas, alimentación, ¿sí? Que nosotros sugerimos desde la Ayurveda para empezar a sanar. Entonces no es solo, ¿sí?, hacer asanas y comer mal, dormir mal y no tener disciplina, no, es un conjunto para que todo empiece. Y lo estoy hablando desde el lado científico, no estoy diciendo que esto es un milagro, estoy diciendo que estas técnicas generan serotonina, ¿sí? Y que la sobreestimulación de tus sentidos es una máquina de generar cortisol, que deteriora tu sistema nervioso, ¿sí? Entonces, todo este conocimiento no deja de ser como una ciencia antigua que recién estamos empezando a comprender, pero todavía es mucho más evolucionada de lo que podemos entender. Bien, entonces, los indriyas son los sentidos, y son los que nos llevan hacia afuera. Pero todo lo que sucede nos puede generar que ese sobreestímulo y la falta de control de tus sentidos empiece a apresar a tu espíritu, porque alimenta tu ego, ¿sí? Te vuelves egoísta. Preferís empezar a sentir placeres, empezar a complacer tu cuerpo, complacer tu mente, pero no a tu espíritu. Entonces perdemos el control. Cuando respiramos, cuando sentimos paz, comenzamos entonces con esa acción a escuchar el espíritu, la paz en el corazón, que nos muestra en lo que nos equivocamos. No es fácil, esto no es fácil, lo que yo les estoy diciendo es muy difícil, porque cuando uno dice, yo quiero sanar, yo quiero perdonar, bueno,
Pero no se trata de, esto no es un milagro, esto no se compra. Primero tenés que querer hacerlo, porque esa angustia, esa pesadez que tenés, ese insomnio, todo eso proviene de una verdad que no querés aceptar, por ego. ¿Mm? Todas las circunstancias de tu vida te quieren mostrar que reveas tus acciones, para que te liberes de las culpas, de algo que tu alma te está resonando hace mucho a través de esa angustia, de esa opresión, y te perdones a vos, sueltes el pasado y lo aprendas, como les dije el otro día. Los recuerdos, lo que vivimos, no son para castigarnos, pero tenemos zancaras de culpa de muchas vidas. Eso es para aprender. ¿Qué aprendí a esa edad? ¿Qué aprendí con lo que me pasó? Lo que aprendí o lo que creo que aprendí, la verdad que no es bueno, porque aprendí que la gente es mala, aprendí que el mundo es feo, aprendí que hay que cuidarse, que no hay que confiar, que hay que vengarse. ¿No? Uno puede aprender mal las cosas, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser después malas personas. Entonces, reveamos lo que aprendimos, veamos realmente si somos tan víctimas como creemos, veamos si quizás fuimos egoístas y no pudimos ver la situación que nos marcó la vida, la vimos desde nosotros y no nos pusimos en lugar de los otros. Nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Nosotros cuando somos padres, nos damos cuenta de lo que cuando nuestros hijos cometen errores, lo que es ser padre, y ahí comprendemos el daño que podríamos haber causado y cómo el enojo no nos permitió reconciliarnos con nuestros padres o con nuestros seres queridos, y a veces tarde, a veces estamos a tiempo, ¿sí? Entonces a veces sanar, querer ser una buena persona implica también el reconocer cuánto nos hemos equivocado y en lugar de culparnos o ponernos mal, aprender para que esto no te vuelva a pasar, ni en esta vida ni en la próxima, ¿sí? Y salir de ese lugar porque ya está, son memorias que forman parte del pasado y el pasado está muerto, el pasado ya no existe, solo existe tu presente. Y el futuro tampoco existe, solo existe tu presente. Y eso te da energía. Sentir que solo existe tu presente te da energía. No digo que ahora seas un despreocupado, sino que digo que tranquilo, ¿sí? Busquemos un equilibrio. Nos podemos proyectar a mañana y a pasado con un supuesto, porque debemos dejar también libre de que puede pasar muchas cosas y relajarnos. No querer controlar lo que va a pasar, pero sí trabajar en nosotros mismos para que sea lo que sea que pase, estemos equilibrados, estemos tranquilos, y sabiendo que lo que sea que pase seguramente forma parte de lo que uno creó en esta vida o en la otra, y uno la trasciende o arregla ese problema, ¿sí? Cuando lo acepta y busca la solución. Dice, bueno, a ver, ¿qué me enseña esta situación? Esto. Bueno, listo, ya aprendí. Bueno, a ver, lo soluciona. Listo, ahí empezó y terminó y lo soltás. ¿Mm? Es una gimnasia. Ser feliz, estar bien a pesar de, es una gimnasia, tiene un precio, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Vamos, oye, espere, acá. Entonces, volviendo a los indriyas, ¿sí? Los indriyas son una parte de la mente en donde el espíritu los usa, los sentidos, para percibir el mundo. La primera opción produce la creación del universo físico mediante la combinación atómica de los 5 elementos. ¿Sí? Vamos a la creación, la concepción de cómo se crea todo. Entonces, es la combinación atómica de los 5 elementos. Y la segunda es la creación del sujeto empírico.
el yo psicofísico, perceptor de los objetos materiales creados por los 5 elementos. Ambas creaciones son el resultado de la guna, y por lo tanto las propiedades de las gunas se pueden entender tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista mental. Además, la materia perceptible tiene un doble objetivo. Acá dice perceptible porque existe la materia densa, que es la perceptible, y la materia sutil, que es lo que compone nuestro cuerpo bioenergético, pránico, ¿sí? Nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro espíritu. Ya que no existe sin motivo. Entonces, además la materia perceptible tiene un doble objetivo, ya que no existe sin motivo, sino que haya su razón de ser en función de la finalidad. De hecho, la creación material está dedicada a la experiencia consciente y posteriormente a la conclusión o liberación de dicha experiencia. Por un lado, la conciencia tiene una doble finalidad interna, que es, en primer lugar, la experiencia de la diversidad material y a continuación el aislamiento. En este sentido, la conciencia es teleológica, svarta, es decir, tiene su objeto en sí misma y no en otra cosa, mientras que la finalidad de la materia es externa, mostrarse a la conciencia con el fin de ser gozada. ¿Sí? Bueno, hasta acá, entonces hagamos un resumen en donde, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo, ¿sí? Está Purusha y Prakruti. Purusha es el espíritu, Prakruti la energía. Hagamos resumen, ¿sí? El espíritu es pasivo y la Prakruti, la materia, la energía, ¿sí? Es activa. La energía es activa, la conciencia es pasiva. Bien, después vimos que existen 3 energías que rigen el mundo, ¿sí? De la materia, tanto densa como sutil. Estas 3 energías las hemos estudiado, que eran la bondad, la pasión y la ignorancia, y también luego hablaba de cómo se conformó el mundo a través de los 5 elementos, ¿sí? Existen todos los tipos de formas, incluidas el ser humano, y que la percepción del mundo de la materia la podemos percibir desde nuestra mente, a través de nuestros sentidos. ¿Mm? Y ahora, vamos a continuar hablando de la mente. ¿Qué es el mundo mental? Que acá empieza todo lo que sería el tema principal, como dice acá, de los Yoga Sutras. Es sin duda la mente, chitta, y concretamente la detención de los procesos mentales, vritti. Ustedes aprenden en el inicial la respiración Samavriti, ¿sí? ¿Cuál es, para qué hacemos esta respiración? ¿Para qué se hace la respiración Samavriti? ¿Para qué se hace la respiración Samavriti? Chicos. Maestra, ¿puede ser para calmar la mente? Exacto. La respiración Samavriti calma las mecánicas de pensamientos. ¿Mm? Aquieta las aguas para que la materia sutil de la mente se vuelva clara y pueda reflejar al espíritu. ¿Sí? Bien. Como veremos, la mente tiene una doble naturaleza. La naturaleza estática, formada por las impresiones latentes, samkara,
y otra naturaleza activa formada por las cogniciones y percepciones. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos samskaras, ¿sí? Que son sellos que tenemos, que no cambian. Tienes que trabajar mucho con yoga y con diferentes tipos de yoga para borrar un samskara. Porque el samskara son también tus tendencias, tus inclinaciones, que están selladas en vos, ¿sí? Como mandatos, son programas, que cuestan mucho resetearlos, ¿sí? Pero después tenemos otras impresiones, ¿sí? Que son las percepciones que tenemos del mundo a través de los sentidos. Y esto genera emociones que son mutables, cambian, como la energía, ¿sí? Por eso acá dice que la naturaleza estática está formada por los sankaras latentes. Y la naturaleza activa, porque nuestros estados de ánimos van cambiando, está formada por las percepciones que hacemos a través de los sentidos, que generan diferentes tipos de emociones según lo que vamos viviendo y van mutando. Las impresiones latentes forman el depósito de la mente donde se guardan los recuerdos y toda la información almacenada. Las impresiones latentes son imperceptibles y se conocen por sus efectos, sus procesos mentales. Por el contrario, las cogniciones son directamente perceptibles y se manifiestan en forma de percepción y otros procesos mentales. Los procesos mentales son 5, el conocimiento, el error, la conceptualización, el sueño y la memoria. Patanjali dedica 7 aforismos para explicar los procesos mentales. El concepto de mente, en los Yoga Sutra, es el de una entidad material, y por lo tanto, inconsciente, compuesta por diferentes elementos. Los elementos que componen la mente son, lo que hablábamos recién, ¿sí? El intelecto, el sentido del yo, las impresiones latentes, ¿sí? Los sentidos y las proyecciones externas de la mente que se encargan de captar los objetos de percepción. No deja de ser curioso como para la mayoría de las otras escuelas la mente es una entidad puramente material, aunque hecha de una materia sutil, no perceptible por parte de los sentidos, es decir, una materia que no es física en el sentido que le damos habitualmente a la palabra. Hay que tener en cuenta que el concepto de materia en la India antigua incluye también el de la energía que se manifiesta en la materia. Y acá dice algo muy bonito, que dice que la mente es como un diamante. El diamante no brilla en la oscuridad, pero cuando un rayo de luz lo atraviesa, puede romper el haz de luz en un abanico de colores. Y bueno, eso es lo que sucede cuando meditamos, cuando tenemos pensamientos lumínicos, nuestra mente se ilumina por completo. ¿Sí? Bueno. Muy bonito lo del diamante. Vamos a salir de acá porque si no después no van a entender nada si no hablamos un poquito. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los temas que aprendimos hoy de Patanjali? A ver, los quiero ver a todos. Ahí están todos. A ver, nómbrenme. Primero hablábamos de Purusha. Hablábamos de la conciencia o el espíritu y la energía. ¿Sí? Bien. Es impresionante cómo estas dos energías conforman el universo. Y fíjense que cuando yo enseño yoga tibetano, aprendemos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo los órganos en donde fluye la energía yang, la energía pasiva. Y tenemos
nuestras vísceras que son activas. Y siempre hay un órgano que está conectado a través de un meridiano con una víscera específica. Y allí se hace el equilibrio entre lo pasivo y lo activo para que exista la vida dentro de nosotros y el buen funcionamiento de ese órgano con esas vísceras. Es impresionante, es hermoso ver. Cuando uno estudia yoga, lo que trata de hacer es trabajar mucho el cuerpo pránico, que influye en nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros trabajamos con la respiración Nadi-Yodhana, ¿sí? La respiración alternada, trabajamos con la narina derecha-izquierda. Estas fosas nasales están conectadas a nuestros nadis, Ida y Pingala, ¿verdad? Son canales energéticos. Uno es pasivo, el otro es activo. Y a su vez, estos dos nadis están conectados, ¿sí?, con tu sistema nervioso autónomo. Bien. Y nosotros dentro de nuestro sistema nervioso autónomo tenemos lo que sería simpático y parasimpático. Exacto. Muy bien, Sol. El parasimpático, ¿sí? El parasimpático sería el pasivo, o sea, la parte izquierda, y el simpático es el excitado o el activo, la parte masculina, digamos, la esencia masculina. Perfecto. Entonces, fíjense cómo a través de equilibrar nuestras energías, también equilibramos nuestro sistema nervioso autónomo. Y cómo esta respiración, ¿sí?, nos hace bien por ello. Siempre el yoga trata a través de las pranayamas, ¿sí?, y de los ejercicios de yoga, buscar que se equilibren estas dos energías para poder conseguir, con el equilibrio de estas dos energías, conseguimos la salud, ¿sí? Y está bueno el pranayama, y están buenos las asanas, ¿sí? Porque hay asanas que trabajan con determinados órganos y determinadas vísceras, siempre tratando de que sean pasivo, activo, pasivo, activo, para equilibrar nuestras energías. Todo se basa en eso. Pero el desequilibrio de nuestras energías, que a su vez repercute en un desequilibrio físico, ¿de dónde proviene? De la mente. Acá está el problema. Acá está, porque de la mente provienen también tus emociones, que pueden ser pum para abajo o pum para arriba. Y muchas veces, cuando no sanamos y una emoción nos empieza a gobernar, se convierte en un sentimiento. Los sentimientos son difíciles de borrar de la mente. Esa forma de pensar que te genera un sentimiento, o sea que la situación ya pasó, el tiempo pasó, pero vos seguís enojado. O sea que ese enojo se convirtió en odio. El odio es un sentimiento, el enojo es una emoción. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo enojarte tanto? ¿Y por qué no soltaste ese enojo? Cuando uno canta mantras se sensibiliza. Empieza a hacer vibrar la materia sutil de la mente y los samskaras empiezan a temblar. Y ya tenés la oportunidad de desprogramarte y después programarte a voluntad. El sufrimiento y el dolor proviene del ego. Porque uno sufre cuando las cosas no son como uno quiere o como uno espera. Porque uno quiere, o sea, de forma egoísta, que todo sea como uno quiere para el fin que uno cree. Pero en realidad uno vino a vivir la experiencia que le toca para aprender. Y si en ese aprender resulta que puedo experimentar la felicidad, genial. Si en ese aprender resulta que tengo que experimentar
cosas, sensaciones feas, como ser el abandono, la tristeza, la envidia, porque a veces uno, uno la siente, pero ¿qué hago con lo que siento? Ese es el tema. ¿Mm? No nos olvidemos que nosotros tenemos electricidad, pensamos, nosotros sentimos, y lo que nos define es cómo actuamos. Si nosotros nos quedamos acá, no actuamos, y empezamos a hacer un proceso, decimos, no, porque yo me enojo, porque la envidia es cuando uno se enoja cuando al otro le va bien, por ejemplo. ¿Por qué yo me enojo? Porque a mí no me va bien. Entonces egoísta, está mal eso, parezco una criatura, yo no soy una criatura, qué feo, ¿no? Y a veces pasa, o sea, uno después capaz que mire y dice, y miralo. Y después viene la persona y le dice, ¡qué bueno! ¿Cómo te está yendo bien? Uno disimula, pero en el fondo seguro que algo raro hace, ¿no? Porque es tan difícil. Entonces, y cuando uno acepta un poco eso, es como que desnuda esas partes que ya no se pueden justificar. Y nos reímos y no le damos poder. Pero sí nos tienen, todo lo que nos pasa, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nos están mostrando a qué somos vulnerables, qué es lo que nos duele, con qué nos sentimos fracasados, que de tal manera que estamos empezando a ser feas personas. Y eso proviene desde la niñez, desde la niñez. Entonces hay que verse, hay que analizarse, sentirse, respirar, ver de dónde proviene, porque es como un olor feo que aparece de pronto, uno se pone perfume, todo, y de pronto siente un olor a podrido. ¿De dónde viene? De adentro. No te podés echar más perfume. Anda, fíjate, olé, 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 hasta encontrar la olla, destapala, va a salir mucho olor, tira eso, lavala y guardala. ¿Sí? Entonces es un proceso desagradable. Es una etapa donde estamos hipersensibles, es una etapa en donde vamos reconociendo muchas cosas, reviviendo, pero tenemos que ir soltando y sanando. Uno sana cuando reconoce y suelta. No para revivir de vuelta eso y volverte a culpar y volver a culpar a los demás, no. Yo reconozco de lo que no me hice cargo, me doy cuenta de que no me puse en lugar del otro, que era chico, que no pude ver tal cosa, que fui egoísta. Siempre veo mi lado, lo que a mí me dolió, pero no me pongo a preguntar por qué esa persona hizo eso, o qué pude haber hecho yo, me pongo en lugar de la otra persona frente a sus limitaciones, su vida, lo que está, sus circunstancias, y entonces comprender lo que pasó, que eso es amor compasivo. Por eso muchos maestros decían, más allá de todo el conocimiento y de todas las religiones, si sientes amor puro en tu corazón, ya estás en el cielo. Porque ese amor es el que nos permite, hay que ir con ese tipo de amor ahí a donde sale ese olor a podrido. Y eso nos vuelve vulnerables. Porque imagínense que es como que uno se echa perfume y cuando alguien siente un olor feo, uno se pone mal, porque ¿sabes? Capaz que soy yo. Se siente inseguro, se siente mal, se quiere ir del lugar. Y es lo que nos pasa en la vida. Cuando nosotros tenemos algo feo adentro, no estamos cómodos, algo va a pasar, estamos ansiosos, estamos alertas. Entonces, a través de... A ver, ahí hay alguien que tiene un micrófono prendido. Ahí está, se terminó. Lo silencié todo. Re así. No, perdón. Entonces, importante entender que o sea, yo no canto mantra para que pase un milagro. No. El mantra genera vibración. El mantra es un sánscrito antiguo, genera una vibración, la vibración de Dios, ¿sí? Que revoluciona todas tus células, que revoluciona a tal punto tu cerebro que se genera una electricidad
que te hace elevar tu estado de conciencia para poder verte, para poder sentirte, para poder borrar esos samskara, para sensibilizarte y empezar a decirte, quizás yo también tuve algo que ver en eso que pasó, ¿no? Y empezar a rever cosas y llenar de amor tu corazón. El amor no es algo que desciende del cielo a nuestro corazón. El amor surge de la reflexión y la comprensión, de la eliminación del ego y de también reconocer que vos cometés errores y que así como vos los cometés, el otro también. ¿Mm? Me encantó tu propuesta, Adriana. Claro, me puso si le puedo enseñar a vocalizar los mantras. Claro, porque hay que vibrar bien. Claro, si no, no hay. Vamos a dar un taller de mantras. Bueno, ahí está. Me gustó esa propuesta. Vamos a dar taller de mantra. ¿Sí? Esto que nosotros vamos a enunciar, que enseña los Yoga Sutras, les voy a ser sincera, este libro me harta, me agota, da muchas vueltas para enseñar lo verdadero, ¿sí? Porque son así ellos, ¿no? Es como que te la hacen más difícil. Entonces, bueno, de 10 dice. Ahí está, taller de mantra. Vamos a hacerlo, el taller de mantra, vamos a explicar bien lo que son y cómo se deben pronunciar. Y algo muy importante, entiendan que el yoga es ciencia, ¿sí? Es una ciencia, un poco de psicología, un poco de anatomía, nos permite ver desde otros lugares y la relación que hay con el pensamiento, el sentir, la energía, porque nuestro cuerpo físico está constituido de energía eléctrica en el cerebro, magnética en el corazón, y todos nuestros órganos digestivos tienen la capacidad de lo que es la alquimia, de transformar los alimentos, pero también de solidificar y concretar los sentimientos, las ideas y los proyectos. Son centros energéticos de poder. Por eso muchas veces, cuando pasan cosas muy feas, tu centro de poder se debilita, que es tu estómago. Entonces, por una cuestión, cuando digo se debilita, es porque hay desarmonía, no hay armonía sinfónica en la vibración de tus células, las respiraciones, los movimientos energéticos, la vibración, los pensamientos y los decretos vibran, y eso va sanando tus células. Los sentimientos vibran, y eso va alimentando y sanando tus células, oxigenándolas más. Y cuando son pensamientos muy feos, cuando estás juzgando todo el tiempo a todo el mundo, cuando te estás, un montón de cosas que nosotros sabemos que hacemos, las células se enferman. Fíjense qué maravilloso que es nuestro microcosmos, que ustedes ven que tienen tejidos duros como los huesos, tejidos blandos como los músculos. Los órganos tienen diferentes tejidos, ¿verdad? Tenemos el hígado, tiene un tejido, el corazón tiene un tejido, el pulmón un tejido, el cerebro tiene otro tipo de tejidos. Pero ¿qué conforma los tejidos? Las células, ¿sí? Forman tejidos, pero no son todos los tejidos iguales, ¿sí? La composición del cerebro es muy acuosa, la de los pulmones es muy sutil, la del hígado es fuerte, la de los huesos más fuerte, porque son células que vibran diferente y conforman así órganos diferentes. Pero existen sistemas que nos enseñan en biología, sistema urinario, sistema cardiovascular, sistema circulatorio. Bueno, resulta que cada sistema está constituido por un grupo de órganos que conforman, ¿sí?,
Si cada uno de esos órganos, que son un montón de células que vibran de una manera, se conectan el hígado con la vesícula, de ahí se conecta con el estómago, el hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso, ¿sí? El intestino delgado, el intestino grueso. Todo hace en el aparato digestivo. Son células alquímicas, permiten la transmutación. Cada órgano suena de una manera, tiene una vibración, pero conforman una sinfonía perfecta, todos esos órganos que pertenecen a ese sistema. Y a su vez ese sistema conforma con los otros sistemas, ¿sí?, una melodía armónica, una sinfonía, es una orquesta sinfónica perfecta, que a su vez, cuando está sonando bien, se conecta con el gran ser al cual pertenecemos, o al universo, pongámosle así, el macrocosmos. Entonces, todo es perfecto. Cuando un órgano se enferma, terminan teniendo problemas casi todo el sistema, empiezan a funcionar el sistema en sí, ¿sí? Y a veces tenemos órganos que están mal de un mismo sistema, que eso no sería tan difícil de sanar, pero es mucho más complicado cuando se enferma, suponte, un órgano del sistema digestivo con un órgano del sistema respiratorio o con un proceso mental. Entonces son varios sistemas, o sea, son varias las sinfonías que hay que armonizar y luego hacer que hagan un unísono y vibren juntas en equilibrio. La opinión de la lista. Ya se le hizo, claro, porque yo no, estoy hablando ya como una loca. Bueno, en síntesis, hay mantras como el Gayatri, por eso siempre lo cantamos, que hace que todos nuestros órganos y todas nuestras células vayan vibrando en equilibrio al universo. Entonces se van empezando a depurar y van empezando a conectarse sanamente, a tener un sistema y ese sistema con el otro, y así vamos cada vez vibrando bien, ¿sí? Pero ¿dónde comienza la vibración? Acá, en la bóveda craneal, ¿sí? Dios sabía lo que hacía cuando nos hizo una cúpula en el paladar y una bóveda en el cráneo. La cúpula que resuena la vibración que va directo al cerebro y la bóveda donde vuelve a resonar, ¿sí? Cuidado, no digo cuidado, seleccionen, observen sus pensamientos y lleven y denle atención y poder a los que son positivos, altruistas, pensamientos que unen, que dan tranquilidad, que no juzgan, pensamientos que comprenden, que entienden. Cuidado con lo que hablan, fíjense, porque todo eso afecta a todo su cuerpo. En el momento que lo hablas, o en el momento que lo hablas y te decidís a hacer algo, es otro trabajo aparte. Ay, se me cortó. Ya está. Por